fidelidad es de generación en generación para aquellos que te temen, para aquellos que te aman y para aquellos que te sirven. Es por tu gran fidelidad que hoy estamos aquí, que nos has dado la salvación, la vida eterna, que tienes cuidado de nuestras vidas y que nos permites poder congregarnos para exaltar tu santo nombre. Y en esta noche, mientras pronunciamos tu palabra, mientras, Señor, meditamos en ella, te rogamos que la obra de tu Espíritu Santo trabaje en la vida de cada uno de nosotros, en nuestro entendimiento, de forma tal de que podamos salir de aquí fortalecidos, renovados y desafiados a todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Ponemos este tiempo en tus preciosas manos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Tome su asiento. Muy buenas noches. Bienvenidos a la casa del Señor, a todos los que hoy estamos reunidos en este lugar. Verdaderamente estamos contentos, como nos decía Enzo recién, por el hermoso tiempo que el Señor nos concedió pasar en el día de ayer junto a nuestros hermanos en la obra misionera, en la iglesia que Filadelfia tiene, instalada en el barrio Belgrano. Y fue tan lindo, realmente era una fiesta espiritual, una alegría ver el esfuerzo de los hermanos del lugar que hermosearon esa casa, la pintaron, la acondicionaron, tan prolijito, tan detallista cada uno de las acciones que realizaron. Y nosotros nos gozamos realmente de poder disfrutar con ellos ese tiempo de alegría y de comunión como iglesia. Quiero animar a toda la iglesia a que también, así como lo estuvimos haciendo en Belgrano, podamos hacerlo en los otros lugares donde tenemos frentes misioneros, ¿sí? Nuestras dos obras de Santo Pipó. El sábado, por ejemplo, va a haber una actividad ahí en la parte céntrica, un lugar que hay unos banquitos nuevos y todo el mundo los conoce por los banquitos. Así que si preguntan dónde los banquitos, es ahí. Es fácil de encontrar, no es muy complicado. Y el día viernes, junto con nuestros hermanos Lucas y Lauri, el programa navideño en el barrio 1 de Mayo. También están todos invitados, va a ser a la noche, una linda actividad. Y sería bueno que acompañáramos como iglesia, ¿sí? Que estemos junto a nuestros hermanos en todas y cada una de las actividades. Atentos a todas las veces que ellos están organizando algo y nos lo dan a conocer. La parte nuestra es promocionar y acompañar. En esta noche el mensaje tiene que ver con dos palabras en latín y su significado en español. Quo vadis es el mensaje de esta noche. Y quo vadis en latín quiere decir ¿a dónde vas? Yo recuerdo que este término caló muy profundo en mí desde pequeño. No porque en mi casa se hablara latín, que no acontecía, pero sí por una razón. Había una película del año 1900, vaya a saber cuánto, que tenía este nombre. Y fue la primera vez que mi papá fue al cine y se encontró con esta película llamada Quo Vadis. Y Quo Vadis contaba la historia justamente del emperador Nerón persiguiendo a la iglesia cristiana y el desparramo que se armó porque la gente huía de Roma para no ser martirizados, porque uno de los deportes favoritos que Nerón tenía era enviar a los cristianos al Coliseo romano y probar su fe, saber hasta cuándo realmente creían, si eran o no capaces de abdicar, de apostatar a su fe en Cristo o si eran capaces de morir por su Señor. Y la historia del cristianismo está regada de sangre de gran cantidad de mártires. Cuando nosotros vemos a veces en el santoral católico
San fulano, San mengano, San este, San el otro, nos estamos encontrando con personas que murieron por Cristo, murieron por decir que amaban, que seguían y que obedecían a Cristo y que no estaban dispuestos a renunciar a ellos. Dentro de ellos, en el Santoral Católico, hay una santa llamada Santa Felicitas o Santa Felicidad. Esa mujer, antes de ser devorada por los leones, fueron devorados sus 2 pequeños hijos, que de forma gradual el emperador iba probando su fe. Y si ella no negaba, entregaba un hijo, entregó el segundo y también ella entregó su vida. Qué increíble, qué impresionante la fe de estos primeros cristianos que no retrocedían. Así que, quo vadis, ¿a dónde vas? Aspectos preliminares de este mensaje en esta noche. Ahí en el Evangelio según San Juan vamos a encontrar algunas cosas. En el capítulo 13 la palabra de Dios nos dice que antes de la fiesta de la Pascua Jesús sabía que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Y el primer aspecto que yo quiero resaltar en esta noche, como aspecto preliminar, pero no del mensaje, es que es importante saber interpretar los tiempos. En nuestras vidas es importante saber identificar en qué momento nos encontramos, pero no solamente en el momento histórico que tiene que ver con lo cronológico de nuestra edad, sino en qué momento espiritual nos encontramos. Jesús sabía que había llegado su tiempo, había llegado su hora, y eso calaba muy profundo en su corazón, eso trabajaba muy profundo en su mente. Sin embargo, la obediencia al Padre lo llevó a enfrentar el sacrificio que nos dio a nosotros vida y vida eterna. En segundo lugar, allí también se relata que estando Jesús sentado a la mesa, en un determinado momento se quitó el manto, se ciñó una toalla a la cintura y fue en búsqueda de sus discípulos y comenzó a lavar los pies uno por uno. Esta es nada más ni nada menos que una enseñanza práctica de lo que significaba el servicio y de cómo debían llevar adelante la vida después que Él dejara de estar con ellos. En ese momento, Pedro le dice: Señor, ¿tú nos lavas los pies? Y Jesús le responde lo siguiente: no lo entenderás ahora, pero lo entenderás más adelante. Y esta es la segunda cuestión que yo quisiera que en esta noche también pudiéramos reparar. Muchas de las cosas que nos suceden en el presente no tenemos condición de entenderlas. Nos pasan cosas que nos parecen raras, a veces nos parecen injustas, a veces nos parecen estar viviendo una pesadilla o un sueño. No podemos entender lo que nos pasa. Pero lo importante es que hay cosas que nos suceden ahora y tal vez las vayamos a entender más adelante. Aprenda a esperar en el Señor. Aprenda a esperar a que Dios le revele aquello que está sucediendo y que ahora tal vez pueda resultarle molesto, inaceptable, pero que en un momento justo y oportuno Dios le va a dar a conocer, como le dijo a Pedro: no lo entenderás ahora, pero lo entenderás después. Así que la secuencia sigue y Jesús en esa misma instancia instituye el nuevo mandamiento para los cristianos. Un nuevo mandamiento os doy: ámense unos a otros, y así conocerá el mundo que ustedes son mis discípulos. Este mandamiento de Jesús tiene el peso y el rigor de los mandamientos de la ley mosaica.
Y es un mandamiento aún superior si usted lo mira. El amarse los unos a los otros. ¿Cuánto nos cuesta cumplir este mandamiento? Porque siempre va a haber entre nosotros aspectos de diferencias, cosas que a lo mejor nos hacen que nos pongamos en disputa o a veces estemos en la vereda de enfrente o nos desagrademos o nos sintamos ofendidos o ofendamos tal vez a alguien. Sin embargo, el Señor Jesús indica este mandamiento. Y ahí en ese capítulo 13 ya desembocamos entonces a el cuello de embudo que nos va a dar lugar al mensaje de esta noche. A donde yo voy ustedes no pueden ir, dice Jesús. Y es aquí donde surge la pregunta de Pedro que da título al mensaje. Allí en la Vulgata latina la palabra de Dios dice: Domini quo vadis? Señor, ¿a dónde vas? Y esta pregunta es una pregunta pertinente para nosotros, interesante. Una pregunta que modificada y que adaptada a nuestro contexto, a nuestro presente, nos interpela. Te interpela a vos, me interpela a mí sobre nuestro destino, sobre nuestro caminar, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás yendo con tu vida? Esa es la pregunta. Quo vadis? ¿Tenés una respuesta para esta pregunta? Si te la realizaran en primera persona, si tal vez te pasáramos ahora un papelito y tuvieras que redactar en 2 estrofas a dónde se dirige tu vida, ¿podrías definir qué senda te encontrás caminando en este tiempo? ¿En qué condiciones estás transitando tu espiritualidad? ¿Cómo se encuentra tu nivel de satisfacción personal? ¿Estás agradado? ¿Estás contento? ¿Estás conforme? ¿Estás disconforme? ¿Cómo estás? ¿Cuáles son tus logros? ¿Y cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus frustraciones? ¿Cuáles son tus fracasos? ¿Cuáles son tus miedos? Forman parte del a dónde vas. ¿Qué planes tenés para el año que vamos a iniciar dentro de 2 semanas? ¿Qué planes tenés para dentro de 5 años? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Es importante que puedas definir esto. ¿Te detuviste a pensar en lo que Dios puede hacer en tu vida? Si decidís realmente colocarla en sus manos para que Él guíe tus pasos e inspire tu corazón. ¿Cuánto has aprendido? ¿Cuánto te han enriquecido tus errores? ¿A qué le asignás cada uno de los aciertos que has conseguido? ¿Qué papel juega Dios en tu vida? ¿Has desarrollado hábitos que están siendo beneficiosos para ti? ¿Cuántas preguntas? Todo esto para llegar a una pregunta troncal y central. ¿A dónde vas? ¿Qué andás haciendo por la vida? Todos nosotros tenemos alguna actividad secular. Todos nosotros tenemos una actividad que es la que genera los recursos y los medios para el sostén, ¿sí? Y nos hace bien. Si tuvieras la oportunidad de volver a empezar, ¿harías lo mismo o tendrías ganas y hasta necesitarías cambiar? Qué pregunta, ¿no? ¿Será que harías lo mismo? No vamos a entrar mucho en detalles si elegirías a la misma persona para casarte, no sea cosa que se nos arme un bochinche esta noche acá, ¿no? Pero bueno, ¿elegirías el mismo trabajo? ¿Le darías la misma cantidad de tiempo que le has ofrecido hasta acá? ¿Postergarías muchas cosas de las cuales hoy te reclamás y decís, caramba, en realidad mal invertí
o se me pasó por alto etapas de la vida que las tendría que haber utilizado y aprovechado mejor. ¿Has madurado en lo personal de forma tal que adquiriste la capacidad de solucionar los problemas que ocasionaste? ¿O sos un negacionista y no te importa absolutamente nada? Causas daño, lastimás, provocás, herís y no te interesa. ¿O tenés el coraje, la valentía, la capacidad de acercarte y pedir perdón, reconocer que te equivocaste o que a lo mejor fuiste imprudente? Qué bueno sería que esto fuera así. ¿Desarrollaste en tu vida la grandeza del pedir perdón? El perdón no solamente sana a la persona que fue ofendida, sino que libera a aquel que fue el ofensor. Entonces, pedir perdón y recibir perdón es una actividad terapéutica. Y saben que la palabra de Dios nos enseña a que debemos perdonar. De tal manera nos enseña, y es tan grande la pedagogía en este sentido, que la Escritura dice que si vas a traer tu ofrenda al altar, como recién vinimos, y tenés algo en contra de tu hermano, es mejor que antes de traerla vayas y te pongas de acuerdo, que soluciones eso. Y a nosotros nos cuesta, hermanos, verdaderamente nos cuesta llevar esto a la práctica. ¿A dónde vas con tu vida? ¿Vas a compartir y a repartir las grandes y maravillosas bendiciones que Dios te ha dado? ¿Lo estás haciendo? Es importante. O tal vez te interesa más retener, guardar, acaparar, incluso infelizmente ni siquiera has aprendido a disfrutar todo lo que Dios te ha confiado por el triste hecho de no haber entendido el valor y el sentido de la vida. La Escritura dice que es mejor dar que recibir. La palabra de Dios nos enseña en el Proverbio 11:25 que el alma generosa será prosperada, pero a que aquel que retiene vendrá a pobreza. Y nosotros a veces vemos, no sé, personas que tienen un potencial económico muy grande. Son difíciles, complicados, aman el dinero y las posesiones a veces más que al mismo Dios. ¿Y qué podría ser acrecentado en esa persona? Y lo mejor y lo más grande, la presencia de Dios, la revelación de Dios, la manifestación de la gracia de Dios para su vida. Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir de esa manera. Tal vez este mensaje venga a ser un llamado para todos y cada uno de nosotros que nos invite a comprender y a entender los tiempos. Y aunque no tengas ahora la capacidad de entenderlo, así como el Señor le dijo a Pedro, a lo mejor no lo entendés esta noche, pero lo vas a entender después. Esta invitación es una invitación también a producir cambios en nuestra vida. Qué importante. No se conforme a su condición actual. Permita que Dios siga actuando y operando, que la palabra de Dios cambie su forma de pensar y su forma de actuar. Permita que la obra de Dios se instale en su vida y lleve adelante el propósito para el cual el Señor lo ha llamado. ¿Sabe que hay un término interesante que yo adquirí hace algunos años porque fue cuando salió en realidad a luz y se instaló en forma social? Hace unos días atrás la Real Academia Española involucró alrededor de unos 2000 nuevos vocablos, términos, palabras nuevas que no formaban parte del diccionario que nosotros históricamente nos manejábamos. Interesante eso, ¿no? Por ejemplo, la palabra choripán, ahí está, eso no existe, es un invento popular
pero significa que ahora está en el diccionario. Si usted va y lo busca, va a encontrar sándwich compuesto por un pedazo de pan, en el medio tiene un chorizo. Esa es la definición de choripán. Pero uno de los términos que me llamó la atención y que comenzó a tener una vigencia muy pronunciada justamente hace unos años atrás, cuando era el tratamiento de la ley de aborto y cuando esa virulencia del feminismo se había venido encima de la sociedad, es el término desconstrucción. Desconstruir. Y lo mirábamos y lo escuchábamos en boca de estas chicas con el pañuelo verde, agresivas, enojadas, furiosas. Y el término nos caía mal porque realmente venía desde un estado de beligerancia, de violencia. Pero en realidad, si usted lo toma desde la neutralidad, el término desconstruir no está mal. Incluso quiero decirle algo, es bastante elegante, porque a veces nosotros para desconstruir algo, ¿qué decimos? Tirá todo abajo, rompe todo. ¿Es así o no es así, Valdi? Reventá todo, hermano, romper. Y sin embargo, sería más fino, más elegante que Valdi viniera y dijera, desconstruí esas baldosas de ahí, por favor. Y digo, qué fino este Valdi acá para hablar en los términos de la albañilería. Pero desconstruir es algo que me llamó mucho la atención y que más aún golpea mi mente al pensar de que aquello a lo cual tal vez estamos llamados a desconstruir son conceptos, son estructuras, son cosas que nos limitan, son cosas que nos permiten avanzar, son cosas que nos encuadran, que nos enmarcan y que nos encierran. Y desconstruir ese tipo de cuestiones puede ampliar nuestro territorio, abrirnos nuevos espacios, permitir nuestro crecimiento y llevarnos a un nuevo concepto de la realidad y de las cosas. Así que, queridos hermanos, esta desconstrucción seguida de un proceso de reedificación es un hermoso acontecimiento que nos permitirá a todos y cada uno de nosotros poder encaminarnos con un sentido y con un destino. Esto es aplicable a una persona, a cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros puede desconstruir en su mente determinados criterios y paradigmas que ha mantenido durante toda su vida. Mire un ejemplo, por darle algo sencillo que va a suceder tal vez este año y que forma parte de una ruptura de una tradición. Todos los años nosotros festejábamos la Navidad el día 24 de diciembre a la noche. Teníamos nuestro culto de Navidad. Este año la iglesia se reunió y tomó la decisión de modificar el día. Y bueno, evidentemente, algo que era, dejó de ser. Y algo que no era, comienza a ser. Algo hubo, un cambio, una modificación. Así que en ese proceso, mis queridos hermanos, no solamente las personas pueden desconstruir, no solamente las personas deben preguntarse a dónde vamos con nuestras vidas, sino que también esta pregunta, ¿quo vadis?, ¿a dónde vas?, puede ser aplicable a una organización, puede ser aplicable a un club. ¿A dónde va este club? ¿Qué objetivo, qué meta, qué propósito tiene? Puede ser aplicable a un Estado nacional. ¿Para dónde va este país? ¿A dónde va? Y depende quién lo maneja, quién lo gobierna, quién lo dirige, podemos decir que va para allá o que va para acá. Pero también este término puede ser aplicable a una iglesia. ¿A dónde vamos? Y la pregunta es, Filadelfia, quo vadis? ¿A dónde vas? Esta pregunta no es fácil de responder.
porque tiene que ver con el consenso de un pueblo que, inspirados por Dios, decide caminar en una dirección y en un sentido. Y muchas veces el pueblo ha escuchado la voz de Dios y ha obedecido el mandamiento de Dios y ha caminado por las sendas que Dios ha trazado. La consecuencia de ello fue atraer sobre sus vidas bendiciones. En otras veces, el pueblo no prestó atención a Dios y tomó decisiones en forma personal. Decisiones que incluso no solo contradecían, sino que ofendían la santidad y desagradaban a Dios. Y como consecuencia de eso, recibió la corrección de parte de Dios y los planes que el Señor tenía para con ellos fueron postergados y atrasados. Alguien puede decir que Dios trabaja en la iglesia por medio de la espontaneidad, por medio de la revelación inesperada y también por medio de la planificación estratégica y revelaciones de su voluntad y su propósito para estos tiempos. Y nosotros creemos, mis queridos hermanos, que nos encontramos en una instancia de nuestra historia como iglesia, habiéndola observado a lo largo de estos años en los cuales nos tocó caminar juntos, en los cuales realmente es necesario redefinir algunas cosas, en los cuales realmente es necesario detenerse, inspeccionarse, es necesario buscar a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro corazón, es necesario tener acceso a la revelación clara y contundente del plan y del proyecto de Dios para todos y cada uno de nosotros, de forma tal que alineados, encaminados, unánimes y unidos, podamos hacer aquello que Dios espera y que Dios quiere. Todos entendemos que la función de la iglesia es adorar a Dios. ¿Para qué el Señor creó la iglesia? Creó la iglesia para que le adore. La misión de la iglesia es cumplir la gran comisión. ¿Y en qué consiste? En ir y hacer discípulos. Para eso estamos como iglesia en la faz de la tierra. Aquí en su casa, allí donde sea el lugar donde nos reunamos, adoramos a Dios. Somos el pueblo que adora al Dios vivo. Tenemos una misión, ir y hacer discípulos, y eso implica y significa crecimiento, porque si traemos discípulos a la casa del Señor, implica que la iglesia crece en número, crece en cantidad. Y también la iglesia, para alcanzar la misión, necesita implementar una visión. Y esa visión es la revelación que Dios nos da de forma estratégica de cómo vamos a hacer para poder cumplir con esa misión. Todos lo sabemos, pero resulta que a lo largo del tiempo nos hemos acomodado al bienestar. A lo largo del tiempo nos hemos acostumbrado a ser frecuentadores de iglesia. A lo largo de los tiempos hemos dejado de lado esa pasión por hacer que el reino crezca y se establezca, y lo hemos dejado en manos apenas de un sector de personas o de alguien, y nosotros esperamos que Dios haga la obra sin nosotros intervenir en ella. Y quiero decirle que esta es una tarea cooperativa. Dios obra, Dios opera, Dios trabaja, Dios acrecienta, pero necesita de su vida participando de manera activa. Y esa forma puede ser multiforme, esa manera puede ser multiforme. Usted puede ser alguien que va, usted puede ser alguien que intercede, usted puede ser alguien que patrocina o financia a aquel que está en el campo misionero, usted puede ser de distintas maneras partícipe del crecimiento de la obra y de la iglesia del Señor. Si nosotros nos miráramos hacia atrás como iglesia local, como iglesia Filadelfia,
Si nosotros pudiéramos hacer un retroceso y detener el tiempo 10 años atrás, ¿le parece mucho? Vamos a hacer precio. 5 años atrás. Si nos miráramos al espejo de esa realidad y nos miráramos a la realidad actual, ¿cuál sería el diagnóstico de situación al cual usted podría arribar? ¿Qué ha sucedido con nosotros? ¿Qué ha pasado en nosotros? ¿Hemos evolucionado o hemos involucionado? ¿Hemos crecido o hemos decrecido? ¿Hemos avanzado? ¿Nos hemos detenido? O lo que sería peor, tal vez hemos retrocedido. Necesitamos ser honestos con nosotros mismos. Necesitamos mirarnos al espejo de la realidad y asumirla tal cual es, porque la única posibilidad de aplicar acciones que nos lleven a una instancia superadora es reconociendo en qué condición y en qué estado nos encontramos. Tal vez el tiempo de entender que es necesario actuar y efectuar cambios no cosmetológicos, sino cambios profundos, sea este tiempo transicional en el cual estamos abandonando el año 2024 y vamos a comenzar a trabajar el 2025. Cada vez que postergamos la toma de decisiones, lo que estamos haciendo es retrasar la obra de Dios. Y somos nosotros, hombres y mujeres, que formamos parte de este cuerpo, aquellos que con nuestras acciones, aquellos que con nuestros recursos, aquellos que con nuestra predisposición hacemos que la iglesia se mantenga en pie, que la iglesia se ponga en marcha, que la iglesia conquiste, que la iglesia gane vidas, que las vidas sean restauradas, que el amor de Dios alcance al perdido. Somos nosotros los que llevamos adelante esta tarea. Detenernos y aceptar que nunca más seremos lo que fuimos es importante, mis queridos hermanos. No se puede vivir de recuerdos. No podemos pasar la vida mirándola por el retrovisor. Tenemos por delante un gran parabrisas que tiene una perspectiva mayor a lo que nos da el espejo retrovisor. Necesitamos mirar lo que Dios tiene para nosotros, lo que Dios ha diseñado y lo que Dios espera de nosotros. Y necesitamos movernos en esa dirección. Y esto involucra a todos y cada uno de los miembros de la iglesia. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos con la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Es una alta responsabilidad, una responsabilidad que no cae sobre la vida del pastor, que en la mayoría de las veces es apenas un predicador, porque las decisiones pasan por otro lado. Pero la verdad es que cada uno de nosotros debemos confrontarnos a una verdad y a una realidad. Necesitamos ser influyentes en esta localidad, en este lugar donde el Señor nos plantó. Necesitamos ser visibles, necesitamos ser activos, necesitamos demostrar que el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas. Y a veces esto suena petulante, porque nuestra poca fe hace que no nos animemos a orar por una dificultad, por un problema, por una enfermedad de alguien, y Dios está esperando que lo hagamos. El Señor no va a mandar un ángel, va a mandar un hijo. Y somos nosotros los encargados de llevar ese mensaje. La pregunta sigue imponiéndose. Filadelfia, ¿a dónde vas? Esto se resuelve en la oración. Esto se resuelve en la comunión íntima con Dios.
Esto se resuelve en la revelación que Dios nos da a través de su palabra y por medio de su Espíritu, mostrándonos aquellas cosas por medio de las cuales necesitamos hacer lo que hasta ahora no hemos hecho. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que lo que se hizo está mal. Estoy diciendo que las cosas han cambiado, que los tiempos han cambiado, que las formas han cambiado y en medio de esos cambios nosotros también necesitamos cambiar. Lo que no cambia, lo que es inmutable, es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios. Pero las formas pueden cambiar, la manera organizacional puede cambiar. El compromiso con Dios puede cambiar, pero cambiar para mejor, porque también a veces el compromiso con Dios cambia para peor. Ya no tenemos esa pasión, ese fuego, ese anhelo, ese deseo. Ya nos hemos olvidado de ese primer amor que algún día sentimos y tuvimos. Ya nos da lo mismo estar en la casa del Señor que estar en cualquier otro lugar. Y cuando esto sucede, mis queridos hermanos, las alertas comienzan a prenderse. Porque Dios espera y anhela de cada uno de nosotros que seamos comprometidos con Él y con su obra. La pregunta sigue vigente en lo personal. ¿A dónde vas con tu vida? Pero la pregunta también es vigente en lo colectivo, como iglesia. ¿A dónde vamos como iglesia? Y este es un tiempo donde de parte de Dios necesito llamarle la atención con prudencia y con humildad. Es tiempo de que vuelva su corazón al Señor. Es tiempo de que reconsidere sus caminos. Es tiempo en el cual piense si realmente usted está dándole a Dios lo que Dios merece recibir de su parte. Es tiempo en el cual usted valore cuánto ha recibido de Dios, cuántas cosas el Señor ha colocado en sus manos para administrar y cuánto usted ha traído a la casa del Señor y a la obra del Señor. Y no estoy hablando de aspectos económicos, por favor no me malentienda. Estoy hablando de aquello que tiene que ver con su espiritualidad. Su espiritualidad es más importante que su condición económica. Su condición económica es una bendición. Nos alegramos, nos gozamos. Queremos verle prosperado, bendecido, engrandecido, saturado de bendiciones y de bienestar. Y quiera Dios que también el Señor le dé la sabiduría para disfrutar bien de todas esas hermosas bendiciones que ha preparado y con las cuales ha visitado su vida. Y que ponga en usted también el sentido de generosidad para saber que la iglesia crece, se establece, se multiplica, avanza cuando usted también interviene en la iglesia. El cambio de calendario debe venir acompañado de cambios de procedimientos y de reestructuraciones en nuestras vidas, de forma que sea este un año en el cual podamos ser llamados de parte de Dios a llevar adelante una obra verdaderamente desafiante, a no conformarnos a lo que hemos llegado hasta aquí, sino a ir verdaderamente por más. Amados, piense en lo que Dios anhela y en lo que Dios desea. El corazón del Señor late por la vida de las personas, no solo por su bendición. No podemos vivir la vida cristiana de manera egoísta. Es amándonos los unos a los otros, pero es teniendo compasión por el perdido. Tenemos que hacer algo. Necesitamos movernos, hacernos ver, estar presentes, activos. Una de las estrategias que este año queremos desarrollar
es la formación de líderes. Personas con la capacidad de atender a otros en sus necesidades. Es fundamental, porque muchas veces obramos de oficio, muchas veces actuamos con el conocimiento que Dios nos ha dado, con la ayuda del Espíritu Santo en el momento oportuno, con una palabra adecuada. Pero hay algo más. Hay una forma de aprender, de capacitarse y de ser idóneo para la buena obra que el Señor nos ha llamado, y para eso nos tenemos que formar. Hay que invertir en el conocimiento. Necesitamos pensar en nuestras vidas. ¿Cuál es su inversión en la adquisición de ignorancia? ¿Cuántos leen un libro? ¿Cuántos llevan un devocional? ¿Cuántos invierten tiempo en poder conocer a Dios, en la meditación de su palabra? Si eso es bajo, usted va a ser un precioso ignorante en las cosas de Dios. Se va a perder grandísimas bendiciones que Dios tiene preparadas, pero que las tiene preparadas para aquellos que lo buscan. El pastor Paso, un pastor de la provincia de Santa Fe, profesor del seminario, daba el ejemplo de la planta de papas. Ustedes conocen bien acá la mandioca, pero nosotros en aquella región conocíamos las papas. Cuando usted escarba la planta de papa así, en la parte más superficial ya se encuentran algunos tubérculos, rápido. Pero cuando usted cava alrededor de la planta con la pala, cuando usted mete la mano a lo profundo, las papas más grandes, los tubérculos más preciosos, se encontraban no en la superficie, sino en la profundidad. Y las riquezas de Dios también. Hay riquezas superficiales y hay bendiciones que Dios reparte cada día en su misericordia, cada mañana para cada uno de nosotros. Pero hay bendiciones que están en lo profundo y usted necesita ir a lo profundo para encontrarse con ellas. No se va a encontrar en la superficie. Y para ir a lo profundo requiere de intencionalidad, requiere de esfuerzo, requiere de determinación. Para ir a lo profundo usted tiene que tener una mentalidad diferente. No la mentalidad de pollo que come solamente ahí, una mentalidad de una mirada a lo lejos y a lo grande. Dios quiere hacer cosas con nosotros, como iglesia. Y yo quiero finalizar esta noche trayendo sobre su vida algunas palabras de ánimo, para que no sienta o tal vez no piense que hemos venido a buscar establecer una corrección, una exhortación, sino más bien a traer una invitación. Necesitamos cambiar. Cada uno de nosotros en nuestro fuero íntimo necesita buscar cambios. Necesita permitir que Dios produzca cambios. Esos cambios van a traer beneficios personales, beneficios familiares y también van a traer beneficios en el ámbito de la congregación. 3 palabras de Dios para esta noche, para su vida. En primer lugar, permita que Dios guíe sus pasos. El Salmo 37:5 dice: encomienda al Señor tus caminos y Él hará. Permita que el Señor le indique la senda por la cual usted necesita transitar. En segundo lugar, desarrolle un corazón enseñable. Usted no las sabe todas. Acá nadie se las sabe todas. Y lo que Dios tiene para darnos cada día es algo que nos lleva a un mayor nivel de crecimiento y de conocimiento. Por lo tanto, no tome como postura vivir una vida de estancamiento espiritual cuando Dios tiene para su vida un renuevo. El Salmo 32:8 dice: te instruiré y te mostraré el camino por el cual debes seguir. Sobre ti fijaré mis ojos. Déjese instruir por el Señor.
déjese enseñar por Dios. Recurra a la palabra, ore por esa palabra, pida la revelación de parte del Espíritu de Dios por esa palabra para que su vida sea instruida, nada más ni nada menos que por Dios. Y en tercer lugar, rediseñe su mentalidad. El apóstol Pablo decía a los romanos en el capítulo 12, verso 2, no adopten las costumbres de este mundo, sino que transfórmense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es agradable y perfecto. Rediseñe su mente a través de la palabra de Dios. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás yendo con tu vida? ¿Qué has estado haciendo en estos últimos tiempos? ¿Sentís que has cumplido con el Señor? ¿Pensás que hay algo más que podés hacer? Tengo la seguridad que sí. Y tengo la seguridad que este Dios grande y extraordinario al cual servimos está dispuesto, disponible y deseoso de manifestarte lo que ha preparado para vos. Y lo que ha preparado para vos es distintivo, distinguido y personal. No es algo que Dios suelta como una bendición y todos tenemos que amontonarnos para ver quién se la abaraja. Lo que Dios ha preparado para vos los has de encontrar si lo buscas. Si lo buscas con un corazón sincero y con un corazón dispuesto, entonces Dios te va a hablar. Entonces Dios te va a revelar. Entonces Dios va a completar tu vida sabiendo que su presencia en ti suplirá todas y cada una de tus necesidades. Quisiera que en esta noche oráramos y quisiera que pudiéramos preguntarnos en lo personal, ¿a dónde estoy yendo con mi vida? Y en lo colectivo, ¿a dónde estamos yendo como iglesia? Que este sea un tiempo de revelación de Dios para nosotros, de manera tal que podamos diseñar un proyecto de iglesia que sea el plan perfecto y estratégico que es el diseño del corazón de Dios para esta congregación. Le invito a inclinar su rostro en esta noche para que juntos oremos. Dios y Padre nuestro, en el nombre de tu Hijo Jesús, te queremos dar gracias. Tal vez este ha sido el día, el momento, la hora y el lugar donde esta palabra necesitaba ser soltada. Y aunque tal vez no podamos entenderla ahora, como le dijo Jesús a Pedro, más tarde lo habrás de comprender. Te queremos rogar en el nombre de Jesús que por la intervención de tu Espíritu Santo podamos detenernos, evaluarnos y que podamos también comprender tus propósitos y tus planes en lo personal, en lo individual. Que podamos entender tus planes como familia y tu plan perfecto como iglesia plantada con un propósito. Está en nuestro ser el anhelo y el deseo de ser obedientes a ti. Está en nuestro ser, Señor, el no negarnos. Está en nuestro ser el ser colaboradores de tu buena obra en este lugar. Por eso queremos pedir tu bendición. Concédenos que al regresar a nuestros hogares podamos
tener presente en nuestra mente que tú eres un Dios de renuevo, que tú eres un Dios de cambios, que eres un Dios de oportunidades nuevas, que eres un Dios de perdón, que eres un Dios de misericordia, que eres un Dios que bendice con bendiciones superiores a lo que nosotros esperamos. Y esta noche presentamos nuestros hijos delante de ti, presentamos nuestros padres, nuestros hermanos de sangre, nuestras familias y nuestros hermanos de fe. Y te pedimos, Dios del cielo, que extiendas tu gracia y tu bondad sobre nosotros para que podamos alcanzar consensos importantes que nos lleven a caminar en la senda que tú has trazado, de manera tal que todos podamos comprender y entender que lo que estamos haciendo tiene que ver con tu buena voluntad. Señor, acuérdate de nuestros hermanos en los distintos lugares donde se congregan. Acuérdate de tu pueblo aquí en Jardín, de cada una de nuestras iglesias hermanas que predican con denuedo tu palabra. Señor, manifiesta tu gloria y tu poder en esta instancia de nuestras vidas y en esta virada de año, de manera tal que podamos organizarnos en la salida, pero estar preparados para la entrada de una nueva etapa. Que tu bendición sobreabundante, que tu gracia y tu poder extraordinario venga sobre todos nosotros. Te lo pedimos, Dios nuestro, en el precioso y soberano nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una semana sorprendente, que la gracia del Señor les alcance de una forma extraordinaria y que podamos tener un fin de año en paz, en alegría, en comunión, juntos como pueblo. Es el deseo de nuestro corazón.